Buenas tardes, nosotras somos el grupo 1. Mis compañeras son Susana Silva Pérez, Jacqueline Lara Pinzón, Paola Guerrero Ayala y mi persona, Yeidis Marcela Mesa. Nosotras les vamos a hablar sobre la evidencia de auditoría. ¿Qué es la evidencia de auditoría? Es todo documento físico o digital en el que podemos probar para la emisión de un juicio o informe serio, responsable y objetivo. Debe comprobar los resultados que se están gestionando con suficiencia y la diligencia de quien ha preparado y emitido dicho juicio, permitiéndole corroborar la certeza de lo afirmado. La NIA 500 es clara cuando nos habla acerca de la evidencia de auditoría, donde nos dice que es información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluyendo tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información. Buenas tardes, mi nombre es Susana Silva, yo les voy a hablar de la evidencia de auditoría. Entonces, la evidencia o la documentación que se obtienen luego de realizar la auditoría debe ser explícita, clara, concisa, detallada, limpia. Esta debe contener comentarios, conceptos o anotaciones que realiza el revisor fiscal o sus colaboradores, pues si se tienen. Esta evidencia puede elaborarse manual, mecánicamente, electrónicamente o mediante algún medio magnetofónicamente. Por lo general, para realizar esta documentación se utilizan hojas de análisis de distintas columnas. El objetivo de realizar esto es la evaluación continua del control organizacional interno de la compañía a la cual vamos a auditar, la verificación del cumplimiento de todas las normas y decisiones de la Asamblea y la Junta Directiva, hasta llegar a la preparación de los estados financieros para un análisis y el estudio de cuentas, declaraciones tributarias y entre otros objetivos. Los denominados papeles de trabajo por ley son prioridad del revisor fiscal, debiendo conservar los mínimos durante 5 años, esto según el artículo 9 de la Ley 43 de 1990. Hasta el día de hoy no se tiene obligación de dejar copia en la compañía de la cual se audita. La copia la debe guardar pues el revisor fiscal. En la práctica se diseñan y obtienen criterios al revisor fiscal, sin embargo es necesario tener en cuenta que como medio probatorio ante las autoridades se deben reunir unos requisitos mínimos relacionados con las características. Entonces las características para que esto sea probatorio, entonces la información debe ser válida y oponible a terceros, es decir, esta información debe ser cierta, precisa, exacta y realizada por una persona competente. Debe ser oportuna, o sea que se debe obtener dentro del tiempo del examen de comprobación realizada y no posterior a él. Debe ser comprobable, es decir, que puede demostrarse y confirmarse lo afirmado, lo que estamos plasmando en estos documentos. Acta, debe ser adecuada y relativa. Se pretende probar preparada de manera suficiente y pertinente. Debe ser también suficiente, o sea, idónea, bastante para desestimar cualquier duda o negligencia sobre el informe. Y el autor de esta información debe ser conocido. No es viable utilizar anónimos o apócrifos. La responsabilidad de la auditoría debe ser verificable por documentos firmados o suscritos por la persona responsable de los mismos, de los que realicen esta documentación. En este caso, el revisor fiscal. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Lara y con referencia a mis compañeras sigo hablando sobre el tema de la evidencia de auditoría. En una evidencia de auditoría se considera competente y suficiente si cumple las características que voy a mencionar, que son tales como relevante, auténtica, verificable y neutral.
podemos hablar de relevante como que es cuando ayuda al auditor a llevar una conclusión respecto a los objetivos específicos de la auditoría. Auténtica, cuando es verdadera en todas sus características. Verificable es el requisito de la evidencia que permite a dos o más auditores llegar por separado a las mismas conclusiones en iguales circunstancias. Y neutral es requisito que esté libre de perjuicios si el asunto bajo estudio es neutral. No debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. También podemos encontrar en la auditoría, en la evidencia de auditoría, la obtención de evidencia suficiente y competente en la auditoría es afectada por factores como, quiere decir que podemos encontrar en la auditoría unos factores que nos afectan para esta misma, que es el riesgo inherente, riesgo de control, pruebas de control, pruebas sustantivas. Riesgo inherente se entiende por cuando mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. Riesgo de control. El control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y comprobación. El auditor debe tener evidencia mediante la aplicación de pruebas y procedimientos. Pruebas de control. Se realiza con el objetivo de obtener evidencia sobre la idoneidad del sistema de control interno contable. Pruebas sustantivas. Consiste en examinar las transacciones y la información producida por la entidad bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría. Buenas tardes, mi nombre es Paola Guerrero y le voy a hablar sobre las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y la prueba del auditor que utiliza para corroborar la información hallada. Dentro de las técnicas de auditoría encontramos las siguientes. Las inspecciones. Las inspecciones pueden ser inspecciones documentales e inspecciones de examen físico. Las documentales son los registros y los documentos que se encuentran para hacer pues la debida auditoría o revisoría fiscal. El examen físico es la técnica de la auditoría mediante la cual el auditor pues verifica la existencia de los activos intangibles para obtener la evidencia en el auditor con respecto a la inclusión de un activo y a las conclusiones que va a llegar dentro de su informe. En segundo lugar tenemos la observación. Esta consiste en presenciar el proceso que se hace dentro de una compañía a todos los procedimientos que realiza pues para llegar a la prestación del servicio. En tercero tenemos la indagación mediante las entrevistas. Consiste en recoger o recopilar información adecuada dentro y fuera de la organización a la cual pues le vamos a realizar la auditoría o le vamos a realizar la revisoría fiscal. Con esto podemos indagar y tener por escrito los diferentes procesos que tiene la compañía. En cuarto lugar, la confirmación es la corroboración de la información obtenida en los registros contables y pues que va a ser pues la evidencia final y el hallazgo y nuestros documentos pues para constatar nuestro informe de auditoría. En quinto lugar tenemos el cálculo. Esto consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los documentos de origen y los registros contables que pues se hayan realizado el examen de auditoría y revisoría fiscal. En sexto lugar, los procedimientos analíticos consiste en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez y la posición financiera, la capacidad de endeudamiento, la rentabilidad y la gestión empresarial de una compañía. En octavo y último lugar tenemos la comprobación. Este es el método más importante de la auditoría y la revisoría que se debe realizar. La comprobación hace parte de la auditoría de los asuntos donde es la mayor posibilidad
que se puede encontrar de error y la información equivocada, es el método para determinar pues realmente el trabajo de auditoría o de revisoría fiscal que se haya realizado a una compañía. Yo les voy a continuar hablando acerca de la confidencialidad, reserva y el alcance del secreto profesional. Los documentos o papeles de trabajo que constituyen la evidencia están sometidos a reserva profesional. El secreto profesional impone a los profesionales que a consecuencia de su actividad se toman depositarios de la confianza de las personas que descubren o dejan entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada, destinados a mantenerse ocultos a los demás. El deber de conservar el sigilo o reservar sobre los mismos. Y podemos concluir que sin duda la evidencia se constituye en la garantía de lo actuado, por lo que se deberá recoger como papeles de trabajo de auditoría, como justificación y soporte del trabajo efectuado. Muchas gracias.